Estamos en nuestro segundo día de conferencias del Cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Esta tarde tenemos 6 conferencistas. Iniciamos nuestra tarde con una conferencia magistral, agradeciendo a las instituciones, universidades y empresas. Un agradecimiento especial para el Instituto Cruceño de Sismología, que a través del ingeniero Osvaldo Rosales ha hecho posible que esta conferencia sea patrocinada por el Instituto Cruceño de Sismología. Hoy tenemos el gusto de tenerle en el Congreso al doctor ingeniero Federico Pinto, doctor en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Nacional de Córdoba, máster en Ciencias, Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos, ingeniero civil en la Universidad Nacional de Córdoba, experiencia laboral desde octubre del 2010, profesor asociado con dedicación exclusiva en las cátedras de Mecánica de las Estructuras 2 y Análisis Estructural de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de FCEFIN de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde agosto del 2007, profesor del curso de posgrado, Interacción Suelo-Estructura. Premios y distinciones. Premio Certamen 10 Jóvenes Sobresalientes del Año en 2002, Bolsa de Comercio de Córdoba. Beca Fulbright para realizar sus estudios de posgrado en Estados Unidos. Amplia experiencia laboral en puentes, evaluación de puentes para circulación de retenes, varias provincias de la República de la Argentina. Experiencia en presas, terraplenes, estructuras portuarias, túneles y ductos, edificios. Central Nuclear de Embalse del Río Tercero, Córdoba. Participación como profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Elaboración de especificaciones técnicas y análisis de pruebas de presión para extensión de vida de la central mediante modelos numéricos capaces de filtrar las variaciones térmicas ambientales durante la prueba que se llevó a cabo durante 2 semanas. Reactor multipropósitos, planta de amoníaco. Un currículum bastante amplio. Hoy tenemos el gusto de tenerlo en el Cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural al ingeniero Federico Pinto, con el tema Ensayos dinámicos en puentes y sus aplicaciones para control, mantenimiento y evaluación. Ingeniero Federico, es un gusto tenerlo en nuestro Cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Le cedo la palabra. Bueno, el gusto es mío. La verdad agradezco muchísimo esta invitación que fue hecha por el magíster ingeniero Osvaldo Rosales Sadud, mi amigo, colega. Cuando él me propuso hacer esta charla, la verdad que lo primero que pensé era hablar sobre algún tema, digamos, de investigación que hacemos. Yo soy profesor en la universidad de tiempo completo y por lo tanto hacemos mucha investigación, ¿ok? Pero por ahí los temas de investigación le interesan a uno y a algunas personas, pero no son por ahí muy amenos para las audiencias más generales. Entonces pensé, digamos, en vez de hablar sobre algún tema puramente académico y de investigación, hablar un poco más sobre algunas experiencias que hemos tenido en la facultad, no tanto desde el punto de vista de la investigación, sino de la vinculación tecnológica, es decir, asesoramientos por ahí a, digamos, distintos proyectos, ¿ok? Entonces, se me ocurrió hablar sobre ensayos dinámicos en puentes. Sin embargo, no voy a hacer una revisión general de lo que serían todos los tipos de ensayos que uno podría hacer y los detalles, sino más bien contarles algunas experiencias bien concretas que, digamos, hemos tenido en la facultad con nuestro grupo de colaboradores, ¿no? Bien, entonces nosotros en la facultad tenemos un centro de vinculación, que digamos, se llama, el nombre completo está ahí en la pantalla, Centro de Vinculación de Ensayos, sería el nombre corto, y a lo que nos dedicamos es a hacer evaluaciones que tienen que ver, digamos, muchas veces con modelación, pero siempre tratamos nosotros de combinar todo lo que es modelación y predicción, análisis con ensayos, ¿ok?
y uno aprende muchísimo del comportamiento real de las estructuras y de distintos aspectos que uno tiene que tener en cuenta en la modelación cuando uno va a ensayar, ¿no es cierto?, distintas estructuras. Entonces, bueno, acá un poco está la lista de cosas que solemos hacer. Hacemos ensayos no destructivos para, digamos, caracterización de materiales, mediciones de vibraciones, evaluamos estructuras existentes, hacemos mucho de esto. Hacemos, digamos, inspección de proyectos. Esto ya es un poco más particular, no siempre hacemos esto, pero lo hemos hecho en algunos casos, siempre asesorando a algún organismo estatal, ¿no es cierto? Y bueno, sí, usamos muy frecuentemente análisis numéricos, modelación numérica, ¿ok? Y estudiamos obras de infraestructura en el ámbito de la ingeniería civil, tales como, digamos, edificios, por ejemplo, puentes, presas, plantas de energía, digamos, instalaciones y equipos industriales también. Acá, digamos, simplemente hay un dibujito de algo que se mencionó en la introducción y que es una estructura que estudiamos hace poco, que es la central nuclear de Embalse. Es una estructura, digamos, bastante compleja y de mucha envergadura, y hubo que hacer una prueba de presión que duró digamos, muchos días. Entonces, las variaciones térmicas eran algo muy importante a poder tener en cuenta para poder hacer, digamos, conclusiones válidas de el modelo, ¿no es cierto?, y los ensayos. Esto es algo muy importante. Nosotros siempre tratamos de obtener conclusiones de los ensayos a través de modelos, ¿ok? Pero los modelos no solamente tienen que poder representar el fenómeno que uno quiere estudiar. En este caso, por ejemplo, la central nuclear era la presión interna para simular un accidente nuclear, sino otros fenómenos que van a condicionar nuestras lecturas, como eran las variaciones térmicas, que podían tener, digamos, una influencia aún mayor que la presión. ¿Sí? Entonces, bueno, de este trabajo no voy a hablar hoy, voy a hablar más sobre puentes. Este trabajo, digamos, algo de todas maneras muy interesante y captura un poco el espíritu que tenemos en el grupo nuestro, en el centro de ensayos, que, digamos, siempre hacemos modelos y hacemos también ensayos, y combinando ambos aspectos, digamos, uno puede sacar conclusiones, ¿ok? En el centro de vinculación, digamos, depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y está dirigido, digamos, por el doctor Carlos Prato, y bueno, él fue el que inició este centro, inició un poco esta línea de trabajo, y el equipo principal, digamos, es quien les habla hoy, y en colaboración con el doctor Marcelo Ceballos, que, digamos, se dedica a la modelación y a los ensayos también, en colaboración con nosotros, y el ingeniero Prato, que generalmente se ocupa de las campañas de medición, ¿okay? Él es el que, digamos, se ocupa de los equipos, de la logística, de ir a los lugares, y conseguirnos, digamos, las condiciones apropiadas para hacer los ensayos, ¿ok? Y bueno, tenemos muchos colaboradores frecuentes, tenemos geólogos, como por ejemplo el ingeniero Ricardo Roca, ingeniero geólogo, que nos ayuda en todo lo que es riesgo sísmico, geología y geotecnia. Tenemos otros colegas de la facultad que nos ayudan también con la modelación numérica, como el doctor Carlos Estrada, y generalmente siempre tratamos de involucrar estudiantes de posgrado y de grado también a veces, ¿ok? Porque nuestro centro no solamente tiene como misión, digamos, a la vinculación tecnológica, sino también la formación de recursos humanos, ¿ok? Generalmente tenemos tesistas o estudiantes de grado que nos ayudan y aprenden, digamos, de estas intervenciones, ¿ok? Así que bueno, yo quería comentarles de este equipo, porque mucho de lo que voy a comentar, si no todo, de lo que voy a comentar hoy ha sido hecho en colaboración con este grupo de gente, ¿ok? Bien, bueno, vamos a hablar un poco de, en nuestra experiencia, uno podría clasificar de alguna manera los objetivos. ¿Para qué va a hacer uno un ensayo? ¿Okay? Esto no pretende ser una clasificación exhaustiva, pero por lo menos en nuestra experiencia y en nuestra forma de ver, uno podría dividir básicamente en tres objetivos principales. Uno de los objetivos sería la recepción de una estructura. Y aquí arriba muestro una foto. Esta es una estructura que fue inaugurada el año pasado acá en Córdoba, un puente Narco.
cerca de la localidad de Carlos Paz, para los que conocen la zona. Este es un puente muy interesante, digamos, y bueno, como una estructura nueva, había que hacer la recepción de este puente, entonces uno hace ensayos, ¿ok? En este caso, en la foto se muestra el ensayo estático, donde pueden ver ahí, hay una cantidad de camiones, creo que son 4 por 5, 20 camiones, ¿ok? De gran porte, que bueno, uno los coloca en la estructura y mide la deformación, puede verificar la premisa del proyecto, si funciona como uno espera la estructura, puede verificar que no se produzcan fisuras en sectores, digamos, críticos, etcétera. Así que digamos, de los objetivos de un ensayo en recepción es verificar las premisas del proyecto. Sin embargo, en la opinión nuestra, de nuestro grupo, hemos encontrado que es muy importante también un segundo objetivo de un ensayo de recepción, que es establecer una línea de base. Es decir, uno, digamos, hace el ensayo con la estructura nueva, intacta, digamos, recién construida, y uno, si documenta esos resultados, sirve para, digamos, ensayos que se pueden hacer en el futuro y evaluar cómo va, digamos, evolucionando el comportamiento de la estructura, ¿ok? Si uno no establece esta línea de base, digamos, los ensayos que uno puede hacer más adelante por ahí van a ser difíciles de interpretar, digamos, en sí mismos, sin algún valor de referencia previo, ¿ok? Entonces, bueno, la primera categorización podrían ser ensayos de recepción, ¿ok? Para hacer eso, para establecer la línea de base y verificar que el proyecto, digamos, que la obra construida se comporta según las premisas del proyecto. Después hay ensayos que estos son los que son más difíciles de hacer, ¿ok? No porque sean más difíciles tecnológicamente, sino porque hay que convencer por ahí, ¿no es cierto?, las autoridades que destinen fondos a esto, y son básicamente ensayos que pueden ser parte de algún mantenimiento predictivo, es decir, uno construyó una estructura, hizo un ensayo de recepción, la estructura se comportó correctamente, y luego, digamos, uno quiere seguir, digamos, el comportamiento en el tiempo para poder detectar problemas, digamos, antes de que se produzcan, digamos, daños o roturas. Acá, por ejemplo, estoy mostrando una fotito. Este es el puente Posadas Encarnación, es un puente internacional entre Argentina y Uruguay. Y ese puente, digamos, en nuestro equipo midió las fuerzas en los cables e hizo una nivelación de la rasante cuando este puente se construyó hace ya bastante tiempo. Y bueno, periódicamente, cada 10 o 12 años, tratamos de convencer a las autoridades que nos dejen ir a medir, ¿no es cierto?, para ver cómo evolucionan las fuerzas en los cables. Las fuerzas en los cables son muy fáciles de determinar, digamos, en cuanto a que no es un ensayo intrusivo, es como tocar la cuerda de una guitarra, uno le da una pequeña excitación dinámica al cable y básicamente mide la frecuencia natural del cable, y en función de eso, uno puede determinar, ¿no es cierto?, la fuerza. Puede determinar la fuerza que tiene el cable, ¿ok? Entonces, eso por sí solo, por ahí, no es completamente útil, sino también sin medirla. Esto nosotros estamos por hacer este control el año que viene. Estamos en tratativas para después de 12 años, ir a ver cómo se sigue comportando esa estructura. Es muy importante tratar de convencer a las autoridades de hacer ensayos periódicos en estructuras existentes. Y otro tipo de ensayos, esto fue algo que recientemente tuvimos que hacer, es cuando uno tiene que evaluar estructuras porque se produce algún cambio. En este caso, por ejemplo, en la red de rutas nacionales en Argentina, que había sido básicamente los puentes diseñados para camiones de 45 toneladas, se estaba estudiando permitir la circulación de un vehículo de mayor porte, de 75 toneladas. Estos camiones se llaman bitrenes, son unos camiones de mucho mayor envergadura, si bien una carga total mucho mayor, también son vehículos que ocupan, digamos, mayor longitud, entonces no siempre es más crítico. Pero bueno, lo que querían saber era si estas estructuras, que algunas tenían cerca de 100 años, podían ser habilitadas para la circulación de este tipo de vehículos, ¿ok? Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue, digamos, ir y hacer ensayos, digamos, tanto dinámicos como estáticos, para dos cosas. Verificar, digamos, que la estructura, ya con una cantidad de años de uso, sigue teniendo las propiedades, digamos,
consistentes con el esquema estructural, digamos, y las premisas del proyecto, y que, digamos, se comporta adecuadamente, digamos, con respuesta esencialmente lineal elástica frente a estos nuevos vehículos. ¿Ah? Acá podemos ver la foto de uno de los puentes que analizamos, que es un puente, en este caso, metálico, tablero metálico mixto, en realidad tiene un tablero de hormigón sobre vigas metálicas. ¿Okay? Así que bueno, un poco estos son los tipos de ensayos que hacen. ¿Okay? En cuanto a la finalidad. En cuanto al tipo de ensayos, básicamente los podemos clasificar en tres, ¿no es cierto?, ensayos no destructivos. Estos ensayos no destructivos básicamente nos sirven para verificar las propiedades materiales. Esencialmente lo que uno hace, por ejemplo, es ir y medir la velocidad de propagación local en alguna viga o algún elemento de hormigón, mediante alguna onda acústica, ¿ok? Algún pequeño impacto, y uno registra el paso de la onda, con la distancia conocida puede calcular la velocidad de la onda. Eso está asociado a las rigidez a bajas deformaciones, que está asociado a la calidad del hormigón. ¿Okay? Entonces uno puede hacer eso. También hay ensayos, digamos, que uno hace, digamos, en cuanto a distintos procesos, digamos, de envejecimiento del hormigón, etcétera. Y también ensayos de caracterización de fisuras. Uno, por ejemplo, ve fisuras en una estructura, la gente suele alarmarse, muchas veces con razón y otras veces no. Muchas fisuras por ahí tienen origen, digamos, digamos, el fragua inicial de la estructura. Entonces, nosotros estudiamos cómo se comportan las fisuras cuando, digamos, uno hace el ensayo de carga, si es una fisura activa o no. Así que eso sería lo que hacemos en cuanto a ensayos no destructivos. Después hacemos ensayos dinámicos, que ya no tienen el carácter local de los no destructivos, sino más bien globales. Hacemos ensayos dinámicos de baja amplitud para determinar frecuencias naturales y modos de vibración de estructuras completas. Estos son, digamos, interesantes para verificar que no solamente el material, digamos, tiene las propiedades que debería tener, sino también la estructura está funcionando en conjunto como, digamos, se estableció en las premisas de proyecto, como dirían los planos. ¿Okay? Los modelos nos sirven para eso. Y a veces también hacemos ensayos dinámicos para verificar amplitudes de vibración. ¿Okay? Un poco de esto voy a hablar hoy, ¿okay? De estos ensayos dinámicos y ensayos, digamos, para verificar vibración. ¿Okay? Y bueno, también están los ensayos estáticos, estos son más convencionales, y generalmente uno lo que hace es verificar con estos ensayos las deformaciones, y uno también puede estudiar el comportamiento de fisuras, ¿cierto? Uno si detecta fisuras, puede evaluar la profundidad, etcétera, con ensayos no destructivos, pero después es importante también saber si esa fisura, que puede ser de muy poca profundidad, es una fisura activa o no, es decir, si se, digamos, responde al proceso de carga, digamos, o no. ¿Okay? Bien. Bueno, un poco eso quería comentarles, digamos, lo que nosotros hacemos, un poco la experiencia y un poco, digamos, el contexto en el cual, digamos, yo voy a presentar estos ejemplos ahora. ¿Okay? El primer ejemplo que les quería mostrar es este puente atirantado de piedras moras. ¿Okay? Este puente se hizo aquí en Córdoba hace unos años, ya hace más de 2 o 3 años que se inauguró este puente, pero primero vinieron a consultarnos cuando este puente, digamos, estaba en etapa de proyecto para adjudicar la obra. ¿Okay? Si se fijan, este puente, digamos, está constituido por vigas isostáticas, son todos tramos isostáticos, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos de 30 metros, vigas isostáticas, que están apoyados, digamos, en puntos esencialmente rígidos, las pilas, digamos, los estribos, pero tiene puntos intermedios, que son básicamente vigas, que están conectadas, digamos, a las pilas mediante tensores, ¿ok? De esta manera la luz libre entre pilas es de 60 metros, digamos, son unos puentes con una luz, digamos, interesante, 60 metros, y una de las dudas que tenía, digamos, en este caso el organismo, digamos, público a cargo de esta obra, era si, digamos, la flexibilidad, porque esto representaba un cambio en el proyecto original que no tenía esta tipología de estructura, ¿ok? Entonces, acá la duda era, digamos, porque este puente, digamos, está en una zona turística, va a tener gente, va a tener tránsito peatonal,
Hay gente que va, digamos, y se ubica ahí a pescar, etcétera, a disfrutar la vista. Acá hay un lago muy bonito. Entonces querían asegurarse, digamos, que digamos, ese puente no vibre mucho. Y también había un tema asociado a la fatiga. Estos tensores no son efectivamente obenques, no son cables, son de hecho barras de acero que están acá básicamente empotradas en estas vigas. Y digamos, si esto vibra mucho, puede tener algún efecto de fatiga ahí localmente. Entonces eran las dos cosas que queríamos estudiar. Entonces, este puente lo estudiamos primero en la etapa de proyecto, para lo cual tuvimos que hacer un análisis teórico y después pudimos ensayarlo. Y un poco eso les voy a mostrar en la presentación ahora. ¿Okay? Bien. Entonces, como les comentaba, este puente de Piedras Moras tiene 6 tramos isostáticos de 30 metros de luz cada uno. Tiene 3 pilas de hormigón y estos apoyos intermedios flexibles que se materializan mediante estas vigas cargadero, a donde están simplemente apoyadas las vigas. Son 6 vigas longitudinales, ¿ok? Y bueno, estos tensores, digamos, no son realmente cables ni obenques, sino son barras de acero, son barras Dividal de 47 milímetros de diámetro. ¿Ok? Acá pueden ver un poco el detalle de cómo se anclan en la viga estos tensores, digamos, son 9 barras. Acá van a ver que hay 8 en el dibujito, pero esto era el proyecto original. Eventualmente, después de nuestra intervención, digamos, y algunas idas y vueltas con el tema de la fatiga, terminaron siendo 9 barras. ¿Ok? Terminaron siendo 9 barras. Pero bueno, entonces la idea acá era estudiar esto por la gran diferencia de rigidez entre los apoyos en las pilas, los estribos, y digamos, estos puntos flexibles intermedios. ¿Okay? Así que bueno, básicamente lo que se quería verificar eran vibraciones debido al paso de vehículos, con el foco en 2 aspectos, como les comentaba: el confort peatonal, es decir, que la gente pueda estar en el puente, pueda pasar sin sentirse insegura, pueda incluso estar en el puente admirando la vista o pescando, etc. Y también estudiar un poco algún posible fenómeno de fatiga por alguna deformación, digamos, repetida, digamos, ahí en las vigas. ¿Okay? No voy a hablar mucho sobre esto, es un tema bastante largo, digamos, no quisiera sacar el foco, pero el que tenga interés, eso se lo puedo comentar después. ¿Okay? Como les decía, estas barras eran de acero tipo Divid. ¿Okay? Bueno, en cuanto a confort peatonal, en los códigos argentinos no había ninguna limitación. Uno no podía decir estrictamente a qué valor debían limitarse las vibraciones. Digamos, hay algunas normas asociadas, digamos, al confort, pero para otro tipo de estructuras, para vivienda, etc. Entonces lo que se hizo fue recurrir a una norma internacional. En este caso se utilizó una norma española, la norma IAP de 2011. Esa norma da valores de referencia para el confort del peatón. Entonces, básicamente limita las aceleraciones en la dirección vertical y en la dirección lateral. ¿Okay? En este caso, digamos, no había muchas dudas sobre el comportamiento lateral, era principalmente el comportamiento vertical el que interesaba, digamos, estudiar, ¿ok? De que nos interesaba estudiar. Bien. Entonces, el grado de confort, según esta norma, fíjense, está medido en términos de aceleración. Tiene algunos detalles más también en cuanto a frecuencia, ¿ok? Porque no es lo mismo una aceleración a una u a otra frecuencia. Pero bueno, básicamente el límite estaba para un confort máximo en 0,5 metros por segundo cuadrado. Eso es aproximadamente un 5% de la gravedad, ¿ok? Entonces, para que tenga un confort máximo, esta estructura, digamos, había que verificar que no se producían aceleraciones mayores a, digamos, el 5% de la aceleración de la gravedad. Entonces, como esto estaba a etapa de proyecto, lo primero que se hizo fue, bueno, hacer algún análisis, digamos, teórico, y eventualmente se pudo constatar con ensayos. En el medio de esto, de la evaluación teórica y los ensayos,
dio la oportunidad de estudiar una estructura muy similar que voy a describir a continuación para no cortar, digamos, la continuidad conceptual de esta estructura en particular. Pero después voy a volver un poco sobre esto. ¿Okay? Entonces, bueno, el objetivo era, de ya los ensayos, una vez que teníamos el puente construido, evaluar la condición del puente en su estado recién construido para establecer eso que les comentaba al comienzo en relación a la línea de base, es decir, cómo era el puente, digamos, apenas fue eh, inaugurado, verificar, ¿no es cierto?, frecuencias y modos naturales, y verificar las vibraciones que habíamos estudiado primero de manera teórica debido al paso de vehículos. Entonces, bueno, lo que se hizo, digamos, como ensayo de esta estructura recién construida fue un ensayo estático convencional, según las normas, digamos. Se hicieron también ensayos de vibración libre para poder determinar frecuencias y modos naturales, principalmente frecuencias en realidad. Frecuencias naturales, ¿ok? Y, bueno, hicimos estos ensayos, que no es algo frecuente que hagamos, el ensayo, digamos, dinámico de paso de vehículos. Medir las vibraciones mediante el paso de un tren de cambio. ¿Okay? Pero bueno, un ensayo en sí mismo, al menos en nuestra experiencia, no es del todo útil a menos que uno tenga un modelo numérico para poder contrastar el ensayo y sacar conclusiones. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un modelo numérico de la estructura, y en este caso también había que modelar las cargas, ¿okay? Modelar el paso de los vehículos. Bien, modelo numérico es estándar, aquí no hay muchas novedades, seguramente, digamos, la audiencia mayormente tendrán experiencias en ingeniería estructural, conocerán lo que son modelos de elementos finitos, y en particular el programa SAP 2000, en este caso usamos ese programa, y bueno, el modelo básicamente lo que hacía era considerar la geometría de proyecto, sin embargo, no usamos las propiedades materiales de proyectos, porque muchas veces en proyectos se usan propiedades materiales demasiado bajas, en realidad en cuanto a módulos, ¿ok? Los módulos elásticos que se usan para el hormigón en cálculos suelen ser bajos, porque bueno, como uno trata de limitar deformaciones y ver comportamiento a largo plazo, suele usar valores más bien bajos de módulos. En este caso, digamos, hicimos estos ensayos de medición local, de propagación de onda en el hormigón, y resultó un módulo de rigidez en el hormigón de 36 gigapascales, que es un valor bastante más alto al valor que se usa a nivel de proyecto. Pero bueno, es el valor que uno mide ya en la estructura construida. ¿Bien? El modelo, digamos, no tiene... Acá algunas aproximaciones que hicimos, y esto lo digo un poco, digamos, porque yo trabajo mucho en interacción sobre la estructura. En este caso, ignoramos completamente la interacción sobre la estructura. La estructura es tan flexible que la rigidez de los apoyos no tiene mucha influencia, digamos, en este caso particular, en el comportamiento que uno mide. ¿Okay? Entonces, en este caso, la única aproximación, digamos, que hay son estos apoyos fijos para la estructura. Acá esto eh, se ha empotrado, digamos, a nivel de cabezal de piloto. ¿Bien? Bien. Este modelo, digamos, tiene que ser, digamos, corrido de manera dinámica con el programa para poder, digamos, tener output en términos de aceleraciones y velocidades, etc. Entonces, para un análisis dinámico, digamos, uno tiene que poder establecer el nivel de amortiguamiento, ¿no? Entonces, el amortiguamiento por ahí muchas veces es algo que uno lo toma mágicamente como algún número que sale de alguna tabla y pasa a otra cosa, no le presta demasiada atención. En este caso, digamos, nosotros le prestamos un poco de atención, y voy a volver sobre esto cuando les muestre la estructura similar que encontramos para ensayar mientras estudiamos esto a nivel de proyecto. Pero básicamente lo que hicimos fue tomar el valor de la norma española que recomendaba un 1% de amortiguamiento para este tipo de estructura. 1% de amortiguamiento para el análisis de vibración. ¿Sí? Y bueno, una vez que tiene ya este modelo, digamos, alguna idea del amortiguamiento, tiene que modelar
la carga dinámica. Y bueno, modelar la carga dinámica hay distintos niveles de aproximación, que bueno, ya les voy a comentar. Bien, entonces lo primero que hacemos con el modelo es calibrarlo, ¿ok? Cuando uno ya tiene la estructura construida, uno puede calibrar el modelo y ver que efectivamente representa la estructura que se construyó. Muchas veces, como en este caso, prácticamente no hace falta ajustar nada para calibrar. Si uno puede medir el módulo de hormigón, estas son vigas pretensadas, así que el comportamiento es lineal elástico, no hay ninguna sección fisurada o algún módulo equivalente, es simplemente el módulo elástico del hormigón. ¿Ok? Y bueno, con el modelo, digamos, uno hace un análisis modal, ¿ok? En donde surgen los modos y frecuencias de vibración natural. En este caso, el primer modo, digamos, es un modo flexional, antisimétrico. Puede verse acá que el tablero, digamos, el tablero pivota alrededor de este apoyo central, digamos, y acá esto es como un mecanismo, digamos, prácticamente casi de cuerpo rígido en el tablero, aunque en realidad no es totalmente de cuerpo rígido, pero básicamente está controlado principalmente por la flexibilidad de las pilas y de los tensores, ¿ok? Entonces este es el primer modo. Tiene una forma interesante y su frecuencia es de 1 Hz, 1,02 Hz, ¿ok? Es una frecuencia más bien baja, es un periodo de 1 segundo, ¿ok? O sea, que si uno lo deja vibrando naturalmente, esta estructura oscila con un periodo de 1 segundo, prácticamente. ¿Bien? El segundo modo es, digamos, ya simétrico respecto a la pila central y, digamos, básicamente se levantan los apoyos, estos flexibles intermedios, se levantan y bajan, ¿ok? Y esto, digamos, hay un quiebre acá en el apoyo central, ¿ok? Y ese es un modo de prácticamente 1,6 Hz, el segundo modo, y ya, digamos, el tercer y cuarto modo son del tipo torsional, torsional antisimétrico y torsional simétrico, ¿ok? Obviamente hay muchos modos más, pero estos son los más importantes. Tenemos un artículo publicado sobre este caso en particular, donde están descritos más en detalle. Si les interesa, se los puedo compartir. Bien, entonces, esto es el modelo, ¿ok? Uno tiene las frecuencias naturales del modelo, uno quiere ahora contrastar eso con ensayos, ¿ok? Entonces lo que uno hace es registrar las vibraciones libres del estructura. Entonces uno puede hacer eso de distintas maneras. Uno puede, por ejemplo, darle un impulso a la estructura y medir, digamos, cómo oscila luego que el impulso ha terminado, digamos. En este caso usamos paso de vehículos, pero básicamente miramos a las oscilaciones, a las vibraciones, luego de que el vehículo ya pasó, para sacarnos de encima el contenido de frecuencias de la carga de alguna manera y mirar más a las frecuencias naturales de la estructura. ¿Ok? Entonces uno toma estos registros, después los corta, hay toda una técnica de procesamiento de señales en el medio, estándar, digamos, no hay nada, digamos, fuera de lo que es práctica convencional. Uno lo que hace es a esto transformarlo al dominio de las frecuencias y calcula lo que se conoce como espectro de Fourier, donde esto muestra para las distintas frecuencias las amplitudes, digamos, de las aceleraciones. ¿Sí? Entonces acá uno puede ver picos, ¿ok? Y estos picos, si no hay una carga que está actuando, si es una vibración libre, esos picos son las frecuencias naturales de la estructura. ¿Okay? Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, en este gráfico se ve a 1 Hz un pico, que es el modo fundamental, después acá cerca de 1,5, otro que es el segundo modo, y el tercer modo, etc. Los modos superiores son en general más difíciles de ver, con ensayos, digamos, vibración libre, hay que hacer algo más complicado, generalmente para ver los modos más altos. Pero si la estructura, digamos, digamos, representa los primeros modos, uno puede suponer que el modelo es razonablemente bueno, digamos, y si calibra esas primeras frecuencias naturales. Entonces acá podemos ver, digamos, hicimos estos ensayos, digamos, hicimos con camiones centrados a distintas velocidades, excéntricos,
respecto al tablero del puente, ¿ok? Hicimos también ensayos de frenado y arranque, ¿ok? Más del tipo impulsivo, ¿ok? Y acá el último ensayo, digamos que es, dice salto operario aguas abajo. Básicamente lo que hacemos es que una persona salta en algún punto de la estructura y uno registra ahí la respuesta a ese pequeño impulso. Y bueno, acá en general pueden ver los valores son bastante consistentes, algunas veces no aparece un modo. Acá lo que es notable es que el tercer modo no lo pudimos detectar, digamos, acá en estos ensayos que se hicieron no apareció el tercer modo. El tercer modo era este torsional antisimétrico, y por alguna razón, la verdad, no terminamos de convencernos cuál es estrictamente esa razón. El tercer modo no apareció experimentalmente, directamente veíamos el cuarto modo. Si uno empieza a querer ver el tercer modo, aparecen algunos indicios, pero la verdad no con tanta claridad. Sí aparece muy claramente el primer, segundo y cuarto modo. Y digamos, uno mide valores de frecuencia de 1,06 Hz, que digamos, no hace falta calibrarlo, es bastante cercano a 1,02 Hz, ¿ok? El valor teórico, ¿ok? El segundo modo 1,52 versus 1,56, el tercer modo 2,57 versus 2,53. Entonces, con ese grado de ajuste no calibramos más el modelo, nos pareció que era representativo el modelo matemático, el modelo analítico, de la estructura efectivamente construida. ¿Okay? Hay una muy buena coincidencia. Y esto acá son propiedades teóricas, módulo medido del hormigón y la configuración estructural según plan. ¿Okay? Muchas veces uno tiene que hacer algún ajuste porque, digamos, no están tan claras las propiedades o a lo mejor uno no cuenta con muchos detalles en relación a los planos. ¿Okay? Eso nos pasa a veces con estructuras existentes viejas, donde no hay mucha documentación disponible. Bien, entonces tenemos ya en nuestro modelo que refleja, digamos, la realidad en cuanto a su comportamiento intrínseco, la vibración libre. ¿Okay? Entonces ahora queremos, con ese modelo, tratar de estudiar qué pasa cuando tenemos un paso de un vehículo. ¿Okay? ¿Qué vibraciones se producen? Entonces, acá lo que hay que hacer ahora, además de modelar la estructura, es modelar la solicitación. ¿Okay? Y el paso de un vehículo es un proceso que no es tan sencillo de modelar. A ver, cuando uno va a hacer la modelación para proyecto y uno quiere obtener esfuerzos, la sobrecarga, digamos, se representa generalmente como una carga estática y un factor de impacto que es bastante generoso para tener en cuenta cualquier efecto que no sea estático. Pero bueno, en el caso de querer modelar un proceso real, que es el paso, digamos, de un vehículo que produce vibraciones, es un poco más complicado modelar esto. Entonces, acá lo primero que hicimos fue una carga, digamos, del tipo triangular. Y ahora voy a describir cómo esa carga triangular puede representar el paso de un vehículo. Después hicimos un análisis de carga móvil, que básicamente es el tren de cargas que se desplaza en la estructura, pero que, digamos, tiene en cuenta el comportamiento dinámico. No es la línea de influencia, sino es la respuesta dinámica a una carga móvil. Análisis más complejos que hay, que están más a nivel académico, son análisis del tipo masa móvil, que no solamente tienen en cuenta, digamos, la carga móvil, sino una masa que va cambiando de posición en la estructura, y lo que sería, digamos, un poco más el estado del arte, okay, no de la práctica, pero del arte, es el análisis de interacción puente-vehículo. ¿Ok? En este caso usamos estas primeras dos aproximaciones, y esto, digamos, ya un poco más lo estamos estudiando, pero no lo hicimos para esta aplicación en particular. ¿Ok? Bien, entonces la primera aproximación, la más sencilla que hicimos fue decir, bueno, cuando pasa el camión, como estos son todos tramos isostáticos, este tramo, digamos, como son isostáticos, hay poca influencia de un tramo al siguiente, a menos que haya una deformación significativa en el apoyo, lo que se produce en los tramos centrales, ¿ok? Estos tramos extremos, digamos, no van a generar muchas vibraciones. Entonces, lo que hacemos es considerar lo siguiente. Esta pequeña viga simplemente apoyada
hacemos de cuenta que acá hay un apoyo y esa reacción la ponemos cambiada de signo. Es decir, que es una carga fija que va a representar la reacción que habría en ese punto debido a la carga móvil. Entonces, cuando el camión viene, digamos, está en este tramo, no habría ninguna reacción en este punto, es cero la carga. Cuando llega a este punto sigue siendo cero la carga, y cuando empieza a transitar por esta zona, digamos, cada vez la reacción en este punto va siendo más grande, hasta llegar, digamos, al momento en que esta carga está actuando en este punto particular, donde toma el valor máximo, y después va decreciendo, ¿ok? Acá, digamos, esto es la geometría, y esto sería la carga en función del tiempo, ¿ok? La conversión entre esto y esto sería la velocidad de circulación. Esa carga triangular, entonces, digamos, habría otra que representaría el segundo tramo, y si uno quiere considerar varios camiones, podría tener distintos triángulos acá desfasados en el tiempo, en función de la separación de los camiones. ¿Okay? Esta carga triangular tiene una duración que está asociada a la velocidad del vehículo y a la distancia, a la luz. ¿Okay? En este caso, la luz es de 60 metros y la velocidad, digamos, de 80 kilómetros por hora del camión. Eso nos da un tiempo del orden de 2,7 segundos, la duración de esta carga triangular. Si el periodo del puente natural es del orden de un segundo, entonces uno puede ver que esta carga es bastante estática, ¿ok? Uno entra a estos diagramas de carga triangular y para, digamos, 2,7 de relación de duración de carga a periodo natural, uno está ya en la zona donde esta carga se parece un poco ya a una carga estática y está bastante lejos de esta zona donde es más como un impulso ideal, ¿ok? Entonces, bueno, esto fue nuestra primera aproximación a la modelación de la carga. Luego vimos que, digamos, podíamos hacer, digamos, un análisis un poco más complejo usando herramientas de SAP, que son, digamos, la modelación de carga móvil dinámica, ¿ok? En donde uno puede modelar el vehículo, hay una herramienta de modelación de vehículo en el SAP donde uno puede representar las cargas. Digamos, acá tenemos un camión de 36 toneladas con 4 ejes, esa es la separación entre los ejes. Uno puede representar eso exactamente, digamos, la carga por cada eje y su separación en un vehículo, en un tren de cargas, y después eso lo puede aplicar sobre, digamos, alguna faja de circulación en el modelo. ¿Ok? Entonces, esta herramienta modela la carga móvil de una manera más precisa, permite hacer un análisis dinámico, pero ignora la masa propia de los vehículos. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Si uno trata de mantenerse en una aceleración máxima, ¿se acuerdan que era el 5% de la gravedad? Digamos, el efecto dinámico del camión puede no ser de su masa, puede no ser tan importante. Bueno, entonces esta herramienta, digamos, es muy útil, permite visualizar esto, ya les voy a mostrar en unos minutos, pero bueno, tiene sus limitaciones, ¿okay? Tiene algunas limitaciones que ignora la flexibilidad del vehículo y su masa. Bien, análisis más sofisticados que ya están más del lado de la investigación, y por eso no voy a contar muchos detalles ahora, son, por ejemplo, el análisis de masa móvil. El análisis de masa móvil considera esta carga, que es una función de la posición, que a su vez es una función del tiempo, pero también considera que existe una aceleración en ese punto debido a la carga, y esa aceleración va a generar también un efecto inercial adicional, ¿ok? Pero como les decía, si la aceleración máxima está limitada al 5% de la gravedad, por ahí esta fuercita, digamos, va a ser igual o menor al 5% de esta. Sin embargo, como esta historia temporal de aceleraciones tiene los contenidos de frecuencia propios de la estructura, esta fuercita, si bien es pequeña, puede estar, digamos, tener componentes en las frecuencias naturales y entonces, digamos, causar por ahí efectos mayores que directamente un 5%. ¿Okay? Con el SAP hacer ese tipo de análisis no se puede hacer directamente, es un poco complicado, digamos, y son problemas más bien no lineales porque uno tiene una configuración variable de las masas involucradas en esto. ¿Okay? Bien, sin embargo, esto también, aun cuando es sofisticado, tampoco es exacto. Lo más exacto sería un análisis de interacción puente-vehículo, donde el vehículo
tiene otros grados de libertad adicionales, tiene masas, inercias, rigideces, amortiguamientos, etc. Esto ya es más a nivel de investigación. De hecho, hay una tesis doctoral en curso en nuestro departamento sobre exactamente este tema. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a ver primero qué resultados surgieron de los ensayos que hicimos de paso de vehículos. ¿Ok? Después vamos a ver qué nos dice el modelo utilizando estas herramientas que recién comenté. Acá estos son dos puentes, estrictamente, son dos puentes idénticos, con fajas de circulación contrarias, dos fajas de circulación en cada sentido. Entonces pusimos acá dos sensores en ambas veredas, ¿ok? Y bueno, hicimos ensayos de paso de camiones, ubicando los camiones centrados en el tablero y centrados en la faja de circulación. De hecho, hicimos 3 ensayos centrados, digamos, en el tablero a 40, 60 y 80 kilómetros por hora, y 3, digamos, centrados en la faja de circulación. Uno, digamos, espera que cuando está centrado en el tablero, ambos sensores midan lo mismo, ¿ok? Sin embargo, para nuestra sorpresa, esto no fue así. Y hasta el día de hoy no sabemos exactamente por qué esto no fue así. Probablemente el camión, digamos, no puede circular exactamente en el centro, hay alguna desviación, y probablemente hay alguna otra asimetría que nosotros no conocemos, y que bueno, nos gustaría estudiar en el futuro un poco más, a ver qué es lo que podemos ver, ¿ok? Es una estructura atirantada, pero es isostática, así que no hay muchas dudas sobre las fuerzas en los cables tampoco. Pero bueno, los ensayos, digamos, centrados después en la faja de circulación, también dieron, obviamente, que las aceleraciones van creciendo en general cuando se incrementa la velocidad, excepto, digamos, para algunos casos muy puntuales. Y lo que voy a comparar en este caso va a ser el promedio de ambos sensores. ¿Okay? Vamos a comparar los promedios, tanto para los ensayos que fueron centrados, como para los que fueron centrados en la faja de la circulación. ¿Okay? Lo primero que podemos ver en esta tabla es que las aceleraciones máximas que se midieron fueron del orden de 0,2 metros por segundo al cuadrado, es decir, 2% de G. Mucho menos que los 5%, que es el límite de máximo confort. Así que, digamos, esto fue una buena señal de que el proyecto, digamos, si bien es un puente bastante flexible, no tiene problemas de vibraciones muy importantes. ¿Okay? Bueno, veamos ahora lo que podemos hacer en cuanto a análisis para interpretar estos ensayos. Entonces acá está esto que les contaba de la herramienta de carga móvil, a ver si nos muestra. Estas cosas nunca funcionan cuando uno quiere que funcionen, pero bueno, veamos en este caso. A ver. Uno cuando hace el ensayo, uno puede ver, digamos, esto es muy interesante, se puede visualizar en el modelo el tipo de respuesta que hay en la estructura. En este caso son 3 camiones que circulan centrados en la faja de circulación, es decir, excéntricos respecto al tablero. Ahí, digamos, esto es un sector rígido, digamos, simplemente para que los camiones sigan circulando y poder estudiar las vibraciones residuales, digamos, del puente. ¿Okay? Entonces, bueno, esto más allá de que sea lindo poder ver este videíto al final, por ahí uno cuando ve esto, es importante, puede darse cuenta si cometió algún error en la modelación, y también cómo responde la estructura de manera global, instante a instante, ¿no? Es bastante interesante poder ver. Obviamente que las deformaciones ahí están muy, muy amplificadas respecto a lo que son, digamos, realmente, ¿ok? A fines de poder visualizar. Bien, entonces tenemos nuestros valores, digamos, teóricos. Y estrictamente estos valores teóricos los habíamos obtenido, digamos, inicialmente, antes de que la estructura estuviese construida, ya teníamos estos análisis, y ahora, digamos, cuando se hizo la estructura se pudo cotejar, el modelo no hubo que calibrarlo significativamente, las frecuencias naturales andaban muy bien, y bueno, acá, digamos, en el momento que hicimos el análisis, digamos, a nivel de proyecto, hicimos estudios de camiones individuales, trenes de 3 camiones centrados,
en las fajas, centrado en el tablero a distintas velocidades, distintas separaciones, etcétera. No voy a discutir en detalle todo esto, simplemente voy a mostrar aquí cómo las predicciones se comparan con el ensayo, ¿ok? Entonces, este es el modelo calibrado que nos representa las frecuencias naturales iguales, prácticamente iguales a las medidas, ¿ok? Entonces, uno modela el tren de cargas y el modelo considera, digamos, el ensayo se usa una velocidad de 80 kilómetros por hora y los camiones iban separados a 14 metros. Entonces, tenemos el ensayo centrado en la faja de circulación y centrado en el tablero. Entonces, el modelo nos decía que básicamente el sensor 1 y el 2 debían haber medido 0,14 y 0,11 metros sobre segundo cuadrado de aceleración pico, y en el ensayo no medimos exactamente eso, medimos un poco más. Este es para el caso centrado en la faja de circulación. En vez de 0,14 medimos 0,19 y en vez de 0,11 prácticamente 0,17. Es decir, una diferencia del 40%, bastante significativa, bastante significativa. Les cuento que nosotros ya esperábamos ver esta diferencia y de hecho esperábamos una diferencia del orden de 2. ¿Okay? Vamos a ver por qué, si uno tiene un modelo calibrado, espera una diferencia como esta. ¿Okay? Para el caso centrado en el tablero, de nuevo, digamos, acá si uno toma los valores promedios, el modelo obviamente da la misma aceleración para ambos sensores, pero el ensayo dio una diferencia, no entendemos totalmente por qué sucedió eso, pero si uno toma los valores promedios ve un factor de 1,7. Es decir que los ensayos arrojaron vibraciones que fueron 40 al 70% mayor a lo que uno podía predecir con el modelo calibrado. Un modelo calibrado dinámicamente, ¿ok? Aún así, hay diferencias del 40 al 70%, ¿ok? Como les conté, esperábamos una diferencia del orden de 2. Y no había una cuestión de, en realidad, nivel de tolerancia de aceleración, porque vimos que estábamos bastante lejos del 5% de G, ¿no? Pero, digamos, era interesante ver esta diferencia. Bien, entonces, como conclusión de estos ensayos que hicimos, digamos, es muy importante haber hecho esos ensayos para tener una línea de base de cómo se comportaba el puente recién construido y también aprender, digamos, que cuando uno hace esta modelación, esa carga básicamente pasa de una manera muy suave por el modelo. No tiene en cuenta, digamos, los detalles de la rasante de la estructura construida. ¿Sí? Entonces vimos que, bueno, los resultados experimentales y teóricos muestran que no existía para esta estructura, aun cuando era bastante flexible, no existían problemas de confort peatonal. También vimos que el tema de la fatiga se solucionaba agregando un cable más. Sin embargo, tenemos esta diferencia, ¿no? Del 40 al 70% de mayores vibraciones del modelo del ensayo respecto al modelo. Diferencias considerables. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las posibles razones para estas diferencias? Bueno, no hicimos análisis de masa móvil, sin embargo, creemos que esto no es algo que pueda tener tanta incidencia para este problema en particular, porque la masa del vehículo es pequeña en relación a la masa de la estructura, y las aceleraciones no son tan altas. Pero bueno, en el modelo no se tiene en cuenta la regularidad de la rasante, se considera que esto es perfectamente horizontal y lubricado. La carga pasa, digamos, sin ningún tipo de fricción ni de irregularidad. ¿Okay? Y tampoco se tiene en cuenta las vibraciones inducidas por el vehículo. O sea, el vehículo no tiene un movimiento, digamos, de cuerpo libre, digamos, una estructura, digamos, un mecanismo, digamos, que tiene su propia dinámica y sus propias vibraciones y, digamos, alguna aceleración que pueda tener, digamos, en la circulación para vencer la fricción y mantener una velocidad constante. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es una lección importante que aprendimos, en este caso, digamos, aun cuando uno tenga un modelo calibrado, las vibraciones van a ser bastante mayores a las que uno podría predecir porque no tiene en cuenta todos estos fenómenos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos viendo este proyecto, a nivel de proyecto, como no estaba construida la estructura,
pudimos encontrar que había una estructura muy similar ya construida que podíamos estudiar. Entonces encontramos este puente que está en la provincia de San Luis, aquí en Argentina, es muy similar, ¿ok? Acá en vez de haber una pila, hay un apoyo, digamos, flexible, que es, digamos, esta viga atirantada, ¿ok? Nada más que la luz es menor, ¿ok? Son 20 metros de viga isostática, o sea que un tramo central de 40 metros, ¿ok? Y los tensores son 8 barras del 32, en vez de 9 barras del 47, ¿ok? Pero bueno, entonces esta estructura estaba construida, entonces pudimos ir a estudiarla. Y encontramos, digamos, que hicimos nuestro modelo y las frecuencias eran mayores, de 2 Hz el primer modo. Había unos modos que no tienen importancia práctica porque no involucran al tablero en el medio. Después el segundo modo del tablero era de 3 Hz y 7 Hz el tercer modo, ¿okay? Entonces es una estructura que es más rígida a la que, digamos, había comentado al comienzo, que es la de piedras moras. Entonces lo primero que hicimos teniendo esta estructura fue medir el amortiguamiento, ¿ok? Les había comentado que la norma decía 1%, pero nosotros queríamos medirlo. Entonces lo que hicimos fue este típico análisis de decaimiento de vibraciones libres logarítmico, ¿ok? Si uno puede medir cómo las vibraciones libres decaen en el tiempo, y hacer el cociente entre los picos sucesivos, y una fórmula logarítmica uno puede calcular el amortiguamiento, ¿ok? Esto, digamos, acá tenemos una señal, digamos, esto es un impulso y la vibración libre de la estructura. Obviamente hay muchas frecuencias involucradas, por lo tanto se hace un análisis en el dominio de las frecuencias, en donde uno, en vez de mirar el decaimiento logarítmico de los picos, uno mira el ancho, digamos, de estos picos que se dan en las frecuencias naturales, ¿okay? Algo que es bastante estándar también en la dinámica estructural. Pero bueno, lo interesante simplemente que les quería comentar de esto, porque es bastante estándar, es que lo que medimos para los primeros dos modos fueron amortiguamientos, digamos, entre 0,7% y 1,31%, con un valor medio de 0,94%, ¿ok? Entonces en ese momento la verdad nos puso muy contentos ver que eso esencialmente coincide con la norma española, ¿ok? Así que 1% era un valor razonable de amortiguamiento, ¿bien? Entonces, bueno, en este caso, hicimos un ensayo con un solo camión en ese puente, y en ese momento, digamos, esto ocurrió entre el proyecto y la ejecución de la obra del puente anterior. Y, digamos, hicimos acá, digamos, estudios teóricos de carga triangular y carga móvil, y vimos que, digamos, acá, por ejemplo, pueden ver desplazamientos y acá aceleraciones. La línea negra es la carga móvil, efectivamente modelando el tren de cargas que se mueve en el puente, y la línea roja es la carga triangular. Entonces, si bien hay diferencias, ¿ok? Y uno puede explicarlas, pero a lo mejor no en este momento, pero los valores, digamos, pico, tanto de desplazamientos como aceleraciones, no eran muy distintos. Eso, digamos, ¿qué nos dice? Bueno, que la carga triangular tiene algún gollete, pero bueno, ya que uno puede modelarlo como carga móvil, de hecho nosotros lo hicimos de esa manera, como carga móvil, ¿ok? No como carga triangular. Acá vemos que la carga triangular es como que excita demasiado el primer modo, ¿ok? Porque es un pulso de muy baja frecuencia aplicado en el centro del tramo, en donde tiene mucha influencia ese primer modo, justamente, ¿ok? Así que bueno, hicimos este análisis teórico y después hicimos el ensayo en este puente, ¿okay? Para ver cómo andaban nuestros modelos para predecir cómo se comportan estas estructuras, ¿okay? El modelo calibrado, las frecuencias naturales se correspondían con las frecuencias, digamos, del puente, de la obra, digamos, del puente realmente construido, ¿okay? Entonces, bueno, el ensayo de paso de vehículos, acá podemos ver, digamos, a distintas velocidades, podemos ver estos son los espectros, y en los espectros identificamos acá las frecuencias naturales. Por ejemplo, vemos un gran pico acá en los 2 Hz, que es la frecuencia del primer modo, acá a los 3 Hz otro pico, que era del siguiente modo del tablero, y acá cerca de los 7 Hz el pico del tercer modo que involucra al tablero. O sea que esto se condice con el modelo en cuanto a las frecuencias naturales, pero las vibraciones, las aceleraciones máximas, y veamos acá a distintas velocidades, fíjense, los valores medidos del ensayo, valores medios, tenemos entre 0,4 y 0,8
metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Significativamente más altos que en el otro puente, ¿ok? Este es un puente que ya tenía varios años, digamos, un puente que no estaba, digamos, como recientemente inaugurado como el otro. Probablemente por eso tenía más rugosidad, etc. Y el modelo nos predecía aceleraciones muchísimo menos, ¿ok? Si uno se fijaba acá en las aceleraciones más importantes, que son por la mayor velocidad, había un factor de 2, ¿ok? Entre el modelo calibrado y el ensayo, un factor de 2. Por eso ya esperábamos que en el otro puente nuestras predicciones, digamos, iban a ser bastante menores al ensayo real, ¿ok? Entonces, bueno, de nuevo acá, esto uno puede, digamos, concluir que hay fenómenos que uno no modela cuando modela la carga móvil, que es la rugosidad del pavimento, alguna irregularidad que pueda haber en la rasante, algún quiebre que pueda haber, alguna junta, etc. Eso tiene mucha influencia en las aceleraciones, ¿ok? Entonces, bueno, uno puede considerar que esos fenómenos ciertamente van a amplificar, aun cuando uno tenga un modelo teórico. Siempre es importante hacer ensayos, ¿ok? Bueno, en cuanto a estos efectos de regularidad rasante, simplemente ahora, a manera final, les voy a contar muy brevemente un ejemplo que también nos tocó, de evaluar estructuras existentes, estructuras bastante antiguas, sometidas a un nuevo tren de cargas. Este es un puente en el río Saladillo, en la provincia, si no me equivoco, de Santa Fe, la ruta que vincula Buenos Aires con Santa Fe. Y este puente son vigas Gerber, acá tiene un tramo isostático central, y esta pila sufrió una deformación respecto al tramo isostático central y había un quiebre bastante notable. Uno lo podía notar a simple vista incluso. Entonces, cada vez que pasa un camión por ahí, no solamente hay una carga móvil, sino un impulso, como vamos a ver ahora, ¿ok? Básicamente uno cuando tiene una masa que se desplaza a una cierta velocidad en una dirección y eso cambia de dirección, uno va a tener un cambio en la cantidad de movimiento, ¿ok? Porque la velocidad, digamos, va a sufrir un cambio. Si el quiebre es pequeño, el cambio en la velocidad básicamente va a ser un vector vertical y va a ser la velocidad directriz por el ángulo de quiebre, ¿ok? Entonces, el vehículo viene horizontalmente y de golpe sufre un cambio de cantidad de movimiento en la dirección vertical. Un cambio en la cantidad de movimiento es un impulso, es decir, es la integral de una fuerza por tiempo. Como ese cambio de cantidad de movimiento se produce muy rápidamente en el quiebre, este impulso básicamente es un impulso ideal, ¿ok? Entonces, uno puede modelar, digamos, ese proceso, digamos, ese quiebre del rasante como un impulso ideal aplicado a la estructura, ¿ok? Cuando uno tiene un impulso ideal, no importa realmente la historia de las cargas, sino la integral de la carga en el tiempo, ¿ok? Entonces, en ese caso hicimos esta suposición, una carga triangular, este valor de delta t, que como es un impulso ideal, usamos un valor bajo y arbitrario. Lo que importa acá es la integral, este área, el impulso, ¿ok? Entonces, esa amplitud de carga básicamente resulta de igualar el impulso al cambio de cantidad de movimiento, que es proporcional a la masa del vehículo, la velocidad y el quiebre de la rasante, ¿ok? Entonces así podemos construir una carga, una historia de cargas que nos represente ese quiebre. Entonces en este caso tenemos un bitren, estos camiones, digamos, de muchos ejes. Ya estamos. Bueno, Bueno. sí, ya con esto termino. Simplemente acá, haciendo un estudio paramétrico para distintos quiebres de rasante y velocidades de circulación, encontramos que respecto al valor que uno obtendría de la respuesta de la estructura intacta, sin quiebre de rasante, encontramos diferencias, digamos que para velocidades altas van entre el 40, ¿no es cierto?, y el 130% de diferencia, ¿okay? O sea que es muy importante eso, tener en cuenta que si uno hace un adecuado mantenimiento, esos defectos de rasante generan cargas muy superiores, esfuerzos y aceleraciones muy superiores a las que uno podría modelar sin tener en cuenta esos fenómenos, ¿ok? Bueno, comentarios finales, acá no hay grandes conclusiones, digamos simplemente que hacer ensayos es una componente muy importante de un plan de gestión y mantenimiento de una estructura. No siempre los modelos por sí solos sirven. Los ensayos permiten verificar premisas de proyecto, establecer líneas de base para ver cómo, digamos, evoluciona la estructura en su vida útil
y evaluar la condición de la estructura y posible necesidad de intervención para reparar alguna falencia. Y bueno, también vimos que el paso de vehículos genera vibraciones que no son representadas fácilmente por los modelos, son al menos 1,5 veces, y yo diría que un número más apropiado sería del orden de 2, el doble, ¿okay? De lo que uno podría predecir con un modelo bastante sofisticado y de hecho calibrado con la realidad. ¿Okay? Así que bueno, yo con esto los dejo y agradezco a mis colegas, a los apoyos, digamos, de la facultad y el CONICET para hacer actividades, digamos, también de investigación asociadas a este tipo de obras, y les dejo mi contacto ahí por cualquier duda adicional, digamos, que puedan tener o cualquier interés. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Doctor Federico Pinto, ha sido un gusto escucharlo. Realmente ha sido una conferencia muy linda, muy dinámica, muy ágil sobre los ensayos dinámicos en puentes y sus aplicaciones para un control, mantenimiento y evaluación. Doctor, aquí tenemos una pregunta que nos gustaría que la considere. ¿Qué pasa con las fuerzas horizontales por frenado de los camiones de mayor tonelaje? Bueno, eso ciertamente no solamente, o sea, nosotros no medimos en estos casos que yo les mostré recién, no medimos la respuesta dinámica en el sentido horizontal de la estructura. Pero ciertamente un frenado o una aceleración de un camión genera también vibraciones, y nosotros en esta oportunidad, digamos, en estos ensayos que les mostré recién, lo usamos de hecho a eso, el frenado y la aceleración, como una manera de excitar vibraciones libres en la estructura. Pero no hicimos un estudio, digamos, porque no era algo que estaba en duda en estos casos, la respuesta, digamos, de la estructura frente a frenado y arranque en el sentido longitudinal. Sí las vibraciones, digamos, en el sentido vertical. En otros casos sí lo hemos hecho. De hecho, en la figura que mostré en la introducción, ese puente en arco acá en Carlos Paz, es bastante particular porque en el sentido longitudinal, digamos, está o de arranque. Las de frenado suelen ser más importantes. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, doctor Federico Pinto. Nosotros, la organización, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Santa Cruz, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Bolivia, que somos los organizadores, le damos las gracias por esta conferencia, por dedicar su tiempo, por intercambiar sus experiencias, sus conocimientos en este cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Ingeniero, sus últimas palabras, alguna recomendación que quiera darnos antes de terminar. Bueno, yo acá veo Marcelo una pregunta: el puente de Viga Gerber, la solución para el relieve rasante. De hecho, ahí, digamos, ese puente está en reparación. No tengo tiempo de explicar todo, pero básicamente lo que habían hecho en su momento fue hacer un relleno. Sin embargo, esa pila tiene un problema de fluencia lenta y si bien fue una solución que funcionó por un tiempo, ese quiebre, digamos, sigue estando. Se ha disminuido, pero sigue estando. Ese puente probablemente se reconstruya y se abandone. Así que bueno, y no ninguna recomendación general, simplemente yo les agradezco por haberme invitado a poder compartir algunas de estas cosas con ustedes, y bueno, siempre dispuestos a colaborar con ustedes en lo que pueda ser necesario y compartir experiencias. Muchas gracias, doctor Federico Pinto. Muchas gracias. Que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias.